Francisco, gracias por acompañarnos aquí en la 4 TV. Muchas gracias, Blanca, por invitarme a tu programa. Es un verdadero honor. Y saludos, por supuesto, a tu audiencia. En efecto, Blanca y amigos y amigas, en El Salvador estamos en un proceso electoral muy irregular, muy irregular. Y a lo mejor alguien lo puede calificar de una forma distinta y más acertada, pero yo sí puedo decirles que es muy irregular. Primero, porque tenemos un candidato presidente que ha violado la Constitución en no un artículo, sino que en 6 y hasta 8 artículos. Nuestra Constitución prohíbe la reelección inmediata, prohíbe que el presidente sea candidato inmediatamente. Tiene que pasar un periodo, un quinquenio, para poder participar en un nuevo proceso electoral. Pues eso lo han violentado. Lo ha violentado a partir de tener una sala de lo constitucional a su favor, justamente nombrada el 1 de mayo de 2021, quitando, por supuesto, a los titulares, a los magistrados legalmente elegidos, y elige de forma irregular a estos magistrados que hacen una lectura bastante deshonrosa de la Constitución. Y entonces ellos le permiten la reelección. Y ahí se monta. Estamos en una elección entonces con un candidato inconstitucional, pero además que tiene todas las ventajas. Es el único candidato que tiene los fondos suficientes para hacerse campaña. Es el único candidato que en el último mes del periodo que supuestamente él iba a estar de presidente para lanzarse a la campaña, utilizó las cadenas nacionales de radio y televisión para inaugurar, por ejemplo, la biblioteca, que nadie la puede utilizar nada más para tomarse selfies, pero lo hizo con un claro propósito electoral, campaña, propaganda electoral. Mientras a los partidos políticos de la oposición les ha negado, por ejemplo, la deuda política. En la Constitución existe una figura y en las leyes electorales, por supuesto, también una figura que el Estado debe subvencionar las campañas electorales de los partidos políticos. Pues bien, a los partidos de oposición, principalmente al FMLN y al Partido Arena, les negaron la deuda política desde 2021. No digamos la nueva deuda política para que hagan campaña. Entonces, hay una gran desventaja. En este marco también se dan sucesos preocupantes de persecución política clara. Hay muchos, hay muchos políticos, sobre todo de izquierda de El Salvador, que han tenido que pedir exiliarse en otros países. En México, por ejemplo, hay varios amigos de la izquierda que están exiliados por la persecución política. Pero esa persecución política, creo yo, Blanca, y hay amigos y amigas, que ha quedado bien claro hoy con la persecución del doctor Rubén Zamora, un político de social cristiano que viene desde ratos luchando, fue de la oposición, fue miembro del FDR, aliado del FMLN en tiempos de la guerra civil, fue diputado una vez terminada la guerra y siendo diputado en 1993, fue miembro de la junta directiva y en ese momento la derecha en El Salvador avala una segunda ley o aprueba una segunda ley de amnistía. Esa ley de amnistía obviamente era para procurar que ningún militar, ningún civil que estuviera vinculada a delitos de lesa humanidad fueran procesados. Esa ley que fue aprobada por la derecha, diputados de derecha, esa ley el doctor Rubén Zamora no la firmó, el doctor Rubén Zamora no la votó. Sin embargo, la jueza de instrucción que lleve un caso conocido, que es famoso, seguramente habrán escuchado oír de esa masacre, la masacre del Mozote, una masacre ocurrida al principio de la Guerra Civil, en 1981, entre el 10 al 13 de diciembre de 1981, es decir, hace más de 40 años, 42 años para ser exacto, que ocurre esa masacre. Esta masacre obviamente, y otras que fueron catalogadas como de lesa humanidad,
no debieron haber sido amnistiadas. Y así lo declaró en un momento la sala anterior a esta, así lo declaró también, lo dejó establecido la Comisión de la Verdad. Una vez finalizada la guerra, se creó la Comisión de la Verdad que investigó muchos casos. Por cierto, entre los casos, el 85% fueron adjudicados al ejército, es decir, asesinatos, algunos de forma individual, otros masivos, que fueron adjudicados al ejército, otros un 5%, 10% a la exguerrilla del FMLN y otros, otro porcentaje mínimo a grupos no vinculados con ninguno de estos, los escuadrones de la muerte, por ejemplo. Aunque hoy todo el mundo sabe que los escuadrones de la muerte estaban vinculados a los distintos eh, eh, miembros de la Policía Nacional o Guardia Nacional, distintos cuerpos de seguridad en El Salvador que eran controlados por militares. Entre ese caso está el caso del Mozote, que es el más emblemático. ¿Por qué? Porque ahí hubo más de mil salvadoreños asesinados, casi 400 niños, mujeres, ancianos, es decir, la población civil que fue masacrada en ese periodo. Hablamos de la masacre del Mozote, pero la verdad es que no solo fue en el cantón El Mozote, sino que otros cantones aledaños. Por eso decimos la masacre del Mozote y sitios aledaños. Pues esta masacre fue iniciada a partir de organizaciones como Cristosal y otras organizaciones promotoras de los derechos humanos, amparados en que es un caso de lesa humanidad y los casos de lesa humanidad no prescriben por un lado y por el otro lado pueden ser enjuiciados. Se inició un proceso de enjuiciamiento que hace 4 o 5 años aproximadamente. Este proceso no avanzaba. Eh, el juez anterior al actual logró investigar bastante, casi llevar bueno, ordenó captura para los altos mandos militares de aquel momento, justamente para iniciar un proceso legal, con un proceso real, un proceso que ha cumplido todos los pasos para llevarlo a juicio. Sin embargo, el primer tropiezo que tuvo el anterior juez con el caso del Mozote fue que el presidente Nayib Bukele negó que le entregaran los archivos al juez que contenía información sobre esta masacre y otras. Los argumentos del presidente Bukele fueron bastante increíbles, reprochables, porque en algún momento dijo que la información podría ser entregada a los pandilleros, información clasificada o información militar. Por supuesto, no había razón para pensarlo eso. Lo que sí quedó claro es que el presidente Bukele se negó a entregar información valiosa a las autoridades judiciales para proseguir el caso del Mozote. Cuando cambian al juez, aquí es otro de los atropellos en este país, que deben saberlo en el exterior, lo debe saber tu audiencia. Este presidente ordenó que sacaran a los jueces, casi un tercio de los jueces, que habían cumplido ya 60 años. Sin embargo, no todos los jueces que cumplieron 60 años fueron sacados del sistema, sino aquellos que él consideraba que podrían ser que le podían obstruir sus propósitos, como por ejemplo locuras que en este país suceden. Hay 75,000 prisioneros supuestamente pandilleros y como son tantos, es difícil que los jueces, por ejemplo, puedan llevar un proceso tal como lo establecen las leyes nacionales y las leyes internacionales. Y entonces hace un par de meses decretaron una ley que decía que iban a llevar los procesos en grupo, es decir, 900 presos en un solo caso. O sea, juzgamientos masivos. Claro, los jueces que sacó estaban seguros que no iban a aceptar eso. Primero porque es contra la ley, es contra la constitución, son contra las leyes internacionales. Entonces, los jueces que puso, eso sí, están dispuestos a hacer lo que el presidente Bukele les dicte. Pues en ese grupo de jueces quitan al juez Guzmán que llevaba el caso del Mozote y ponen una nueva jueza. Pues esta jueza, el 22 de diciembre, sale con la gran noticia que declara la orden de captura para el expresidente Alfredo Cristiani,
para el ex vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Zamora Rivas, y otros directivos de la Asamblea de 1993. Una cosa espantosa con la que he dicho antes, queda claro la persecución política. Rubén Zamora, desde hace un par de años, se ha convertido en un opositor al presidente Bukele. Constantemente ha estado criticando muchas de las medidas, muchas de las acciones que el presidente Bukele ha ordenado a través de leyes o simplemente lo ha ejecutado sin ningún amparo de ley. Entonces, todas estas irregularidades, pero sobre todo el tema de la reelección, el doctor Zamora Rivas lo ha criticado de una forma contundente. Inclusive el doctor Rivas se ha atrevido a, a acordarles a los salvadoreños, acordarnos a salvadoreños, que el artículo 87 de la Constitución dice que cuando alguien viola la Constitución en sus artículos pétreos, como por ejemplo la alternabilidad en el poder, pues le da potestad al pueblo a insurreccionarse. Pues todos esos llamados que el presidente, perdón, que el doctor Zamora ha hecho, han, han, han afectado, por supuesto, en alguna medida la imagen de Bukele, pero también ha generado el descontento y la ira de Bukele, y entonces ha tratado de desquitársela. Y una de esas formas es perseguirlo. Y ya hay orden de captura contra él y otros, por supuesto. Pero aquí está claro que el foco de esta orden de captura es justamente el doctor Zamora. Un hombre de izquierda, un hombre crítico, un hombre que luchador, por cierto, reconocido como luchador, igual que muchos otros salvadoreños que han sido perseguidos y han tenido que huir. Eh, Obviamente, como he dicho antes, la orden de captura contra el doctor Zamora no es otra cosa más que una forma de persecución política que queda muy evidente, porque ya he dicho antes también que, en primer lugar, no firmó el decreto de ley de amnistía general del 93 y es más, se opuso a la ley de amnistía en todos los alegatos que están allí en el archivo, Blanca. ¿Cuál es la postura de la gente con respecto a no solo a cómo se les está tratando a los jóvenes, sino que están tratando de meter en el mismo costal a las personas que ejercen la protesta pública? Bueno, lo último es importante que ha señalado Blanca, y es que están tratando a todos, inclusive a aquí nosotros decimos que ya hay presos políticos en El Salvador. Muchos exfuncionarios del FMLN, por ejemplo, el que fue ministro de Seguridad en tiempo del gobierno del presidente Sánchez Serén, que fue director de la Policía Nacional Civil también, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, y otros, pues este comisionado está siendo procesado por un supuesto mal manejo de fondos de las cárceles del país, y ya tiene más de 2 años preso, que no lo puede ver su abogado, que no lo puede ver su familia, como que si fuera un pandillero, eh, que el pandillero lo capturan bajo una ley, la famosa ley del estado de excepción. Y la ley del estado de excepción no permite que el preso tenga derecho a un abogado. No permite que se le procese según la ley, es decir, 15 días máximos. Es más, han creado una ley para prorrogar el proceso de instrucción. Y dice la ley que los capturados en el marco del régimen de excepción pueden estar hasta 2 años presos mientras se siguen las investigaciones. Eso no es posible. Esa ley la crearon así para los pandilleros, pero además la están aplicando a otros que no son pandilleros. Y hablaba del comisionado Mauricio Ramírez Landaverde. Recientemente, hace más de un mes, el juez que lleva el caso, dado que tiene 2 años sin sentencia, sin vista pública, ordenó que los sacaran de la cárcel y siguieran el proceso en libertad. Hasta hoy el director
General de Centros Penales no ha cumplido la orden de libertar. Y así como él, hay otros que los jueces han dicho, denles libertad, sigue el proceso en libertad, y Dirección de Centros Penales se niega. Hay otros reos, como por ejemplo uno que fue asesor, amigo y asesor del presidente de Seguridad Pública, Alejandro Mason. Este hombre lo metieron preso porque se atrevió a denunciar actos de corrupción vinculados con droga de dos diputados de Nuevas Ideas, y entonces lo hizo público y el presidente ordena que le capturen, y cuando le capturan, lo capturan por supuestamente haber dado información confidencial al expresidente Mauricio Funes. O sea, se inventan unas cosas terribles, pero vamos, ¿a qué voy? Le aplican la ley del estado de excepción. En dos oportunidades, la madre de este reo ha pedido información de la salud de su hijo, porque le han llegado información que está grave, otra información que ya está muerto y unas cosas así por el estilo. La madre ni el abogado ha podido ver a este reo. Obviamente estos son al final reos políticos. Y ya acaba de pasar un caso más que tiene que ver con el periodismo. Hay una periodista ambiental, Carolina Amaya, cuyo padre fue capturado. El padre de ella era de esa gente que defiende, por ejemplo, que los bosques no los destruyan para construir una colonia. Pues en el occidente del país había una acción similar y hubo protestas, y en febrero capturan al padre de esta periodista. El juez ordenó hace que 3 semanas o 2 semanas, ordenó que le hicieran un chequeo médico al padre de esta niña para saber cuál era el estado. La periodista y toda la familia de las periodistas, incluido la dirección de la Asociación de Periodistas de El Salvador, desde que el padre de esta periodista fue capturado en febrero, nunca tuvieron razón de cuál era el estado de salud del padre, de cuál era el estado en qué cárcel estaba. Y cuando la juez ordena que lo liberen, van a la cárcel donde supuestamente estaba preso. Toda la familia estuvo cerca de 12 horas frente al portón de la cárcel, y nunca entregaron al padre. Resulta que 2 días antes, la APES y los abogados habían denunciado que el Estado había desaparecido a este señor, porque no lo encontraban en ninguna de las cárceles donde se suponía que estaba. Y sorprendentemente ese día, que en teoría le iban a sacar de libertad, en la cárcel no lo entregan, pero luego avisan que la Policía Nacional Civil llevaba al preso ya liberado, lo llevaba hasta su casa a Opico, en la zona central del país. Una cosa espantosa, Blanca. Este hombre estuvo desaparecido desde febrero hasta la semana pasada que fue puesto en libertad. Y así como eso hay tantos casos, y que muchos no se atreven a denunciarlo porque el Estado les amenaza que si dicen qué ha pasado, dónde estuvieron, cómo los trataron en las cárceles, les van a seguir el proceso con la ley del estado de excepción. Entonces, la ley del estado de excepción se ha convertido en un instrumento para Bukele, no solo para perseguir, sino que para callar, para provocar miedo entre la población salvadoreña. Entonces, tenemos una población muy temerosa, y por supuesto, gracias a las organizaciones, como aquí hay organizaciones de presos políticos, hay organizaciones defensores de los derechos de personas inocentes encarceladas, porque hay miles de gente encarcelada. Cristosal y el Socorro Jurídico Humanitario en El Salvador calculan que cerca de los 75,000 supuestos pandilleros capturados en el régimen de excepción, hay por lo menos 20,000 que son inocentes. Y la evidencia de que esto es cierto lo ha dicho el mismo ministro de Seguridad en una ocasión, cuando aceptó que de esos prisioneros
habían sacado entre 7,000 y 8,000, porque en efecto no les habían encontrado el delito que los vinculara con una pandilla. Pero estos 7,000 o 8,000 que ya fueron liberados, Blanca, estuvieron 6 meses, un año y hasta año y medio en prisión, o sea, injustamente. Y esta gente, la familia se descompuso, muchos salieron enfermos, salieron sin sus trabajos y por supuesto con una ficha de haber estado prisioneros, lo que les dificulta acceso a un trabajo digno. Entonces, les han arruinado la vida a estos inocentes. Pues bien, a lo que voy también es que esta ley está siendo utilizada para perseguir políticamente, para callar, para meter miedo. ¿Qué otros instrumentos tiene la población para poder defenderse de de estas violaciones tan graves a los derechos políticos? Bueno, internamente es la organización blanca. Aquí ya se han creado varias organizaciones, entre ellas, por ejemplo, el Socorro Jurídico Humanitario, que ya tiene un par de años y no se han dejado intimidar y están denunciando. Cristo Sal es otra organización, a pesar de que hay persecución contra estas organizaciones. En un momento, inclusive por la forma en que recibían fondos del exterior, hubo amenazas bueno, hubo investigación, pero hubo amenazas de llevar a cárcel por esta razón. Bueno, la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, es víctima de esa persecución. ¿Por qué? Porque ella es fundadora y de una organización defensora de los derechos de las mujeres. Eh, y esta organización, como otras, fueron llevadas a un listado de que iban a ser perseguidas y son perseguidas por el Estado. Estas organizaciones, muchos dirigentes han tenido que huir del país. Lo mismo ha pasado con periodistas, Blanca. Hay cerca de una decena de periodistas que se autoexiliaron justamente por la persecución del Estado. Un periódico que seguramente le conocen en diversos lugares del mundo, sobre todo de América Latina, que es El Faro, elfaro.net, sucede que la tuvieron que trasladar hacia Costa Rica porque aquí no había garantías, que aquí no había seguridad. En el marco del estado de excepción, ordenaron una modificación al Código Penal que los periodistas o los medios que se atrevieran a hablar de las maras podrían ser procesadas y condenadas hasta 15 años de prisión. Eso para que veas la, la mordaza que le pusieron a la prensa, la mordaza que nos pusieron a los periodistas para no hablar de las pandillas, para no hablar de la gente que dice, mire, han acusado a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi tío, lo que sea, de ser pandillero sin serlo. Esa ley era para evitar ese tipo de expresiones. Claro, algunos medios nos hemos atrevido y no hemos dejado de denunciar, pero el, la mordaza está, el miedo está y el miedo también provoca mordaza. Algunos obviamente, como decía, nos atrevemos a seguir informando, pero este artículo, por cierto, ya fue modificado. Ya no tenemos ese artículo que nos invita a no hablar a no hablar de las pandillas. Pero eso ha sido, Blanca, hace que 3 semanas, cuatro semanas, cuanto más. Tuvimos esa ley mordaza para que evitáramos hablar de las pandillas y evitáramos hablar sobre los abusos que se estaban cometiendo en en el marco de las pandillas. Hay que decir que el pueblo, obviamente, de acuerdo a las encuestas, avalan mucho de lo que el presidente está haciendo, inclusive violar la Constitución, inclusive estar sometido bajo el estado de excepción. Muchas explicaciones se pueden dar por eso, pero y hay que aceptarlo, es que en efecto existe la percepción en El Salvador que hay más seguridad. Es decir, en las colonias, en algunas comunidades que se conocían como
lugares controlados por las pandillas, obviamente los pandilleros ya no aparecen, o porque están escondidos o porque están presos, o porque dejaron de hacerlo a partir seguramente de un nuevo acuerdo entre el gobierno. Porque ese es otro detalle. La gente no lo entiende, pero es una realidad. La, el estado de excepción, si bien es cierto, ha perseguido masivamente a la gente inocente o culpable de ser pandilleros, pero lo curioso es que nunca a los líderes fueron perseguidos. Es curioso, por ejemplo, que de cada 20 capturados, solo uno tenga celular, cuando se sabían que los pandilleros, una de sus armas, sobre todo para las extorsiones, ha sido el celular. Y no solo tenían uno, sino que tenían cantidad, hasta 10 celulares. Pues bien, de los 75,000 capturados, el reporte oficial es de un celular por cada 20 personas. Se decía que en este país las pandillas estaban mejor armadas que la Policía Nacional. De hecho, el 9 de febrero de 1921, del 2021, cuando el presidente cometió la primera atrocidad a la democracia de este país, cuando irrumpió ante la Asamblea Legislativa, una de las razones era para obligar a los diputados a que le votaran un millonario préstamo para comprar armas, decía, para la policía, para la seguridad, porque los pandilleros estaban más armados que la policía. Sin embargo, las armas recuperadas en estas capturas no sobrepasan las 2,000 y muchas armas son inservibles y muchas armas son hechizas. Entonces, hay números que no cuadran. De las extorsiones se decía que las pandillas se llevaban, le quitaban a los empresarios cerca de 20 millones de dólares al año. Pues en todas estas capturas de pandilleros, la policía no ha recogido más que 2,5 millones de dólares. ¿Dónde están esos millones de extorsión? Entonces, hay muchos números que no cuadran. Eh, y se ha conocido que este gobierno, el presidente Bukele, siempre tuvo negociaciones con las pandillas. Tan así que el famoso Crook, que fue capturado en México hace varios meses y llevado a los Estados Unidos, ese Crook estuvo preso en una máxima cárcel de seguridad en El Salvador y de ahí fue sacado por un funcionario del gobierno de Bukele y llevado a Guatemala, de allí a México. Lo liberaron. Uno de los reos famosos, digo famosos, entre comillas, porque había sido solicitado por los Estados Unidos en un proceso de extradición y este gobierno se negó a extraditarlo a él y a otros dos más. Y lo que hace con el club es mejor sacarlo de la cárcel. Es producto de negociación. No se descarta que en el marco también del estado de excepción haya algún tipo de convenios entre el gobierno y las pandillas. Y las pandillas han sacrificado a su base social, porque es verdad, hay muchos pandilleros o gente relacionada con las pandillas que están presos. Entonces, los líderes han sacrificado su base social seguramente para tener libertad o haber logrado salir del país antes ante un aviso del gobierno. Esa es una hipótesis que se maneja aquí. Por supuesto que la ciudadanía, la información no le llega bien detallada y sigue pensando que hay una guerra contra las pandillas, que es el discurso del presidente. Yo creo que lo primero es concienciar a los salvadoreños que viven fuera de nuestro país, que también están muchos encantados con las mentiras, porque es verdad, Blanca, este gobierno maneja muy bien la publicidad, pero mucha de su publicidad es mentirosa o engañosa. Hay mucha gente, por ejemplo, que cree que Bukele construyó el mejor hospital de América Latina para el COVID, lo cual no es cierto. Se gastó 100 millones de dólares para construir un edificio que está solo, que no tiene nada que ver con el hospital. Lo único que tiene es el nombre que dice Hospital del Salvador. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente funcionó como hospital
fue una construcción de hace 50 años, que son las instalaciones del CIFCO, del Centro Internacional de El Salvador. Antes se llamó Feria Internacional. Esos salones, esas edificaciones son los verdaderos espacios que ocupa el Hospital El Salvador. El edificio que construyó con 100 millones de dólares no ha sido utilizado más que en algún momento para vacunación y luego para mostrar y mantener el rótulo. Por cierto, despilfarro. Pero mucha gente cree que en efecto ahí está el mejor hospital, el hospital de América Latina, lo cual no es verdad. Hay gente que cree que ya están construyendo una importante tramo de carretera aquí en El Salvador, porque han presentado, se llama el viaducto, el viaducto de San Salvador, pero ese famoso viaducto solo está en maquetas, no existe, no han puesto ni la primera piedra. Hay gente que cree que el Hospital Rosales, el que debió haber sido construido, inmediatamente llegó Bukele al poder, porque ya estaba financiada con el gobierno de Sánchez Serén y la Asamblea Legislativa de ese entonces, aprobaron 175 millones de dólares, de los cuales 70 eran para construir 3 torres del Hospital Rosales. Pues hay gente que cree que ese hospital ya está, porque el presidente en México, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, mantiene publicidad de que el Hospital Rosales ya está en construcción. Y a puras penas hay, un año han lo que se llama terraceo, es lo que tenemos. No hay ningún hospital. Hay alguna gente que cree que el Tren del Pacífico, que fue una de sus ofertas electorales, ya está funcionando, pero funciona en maqueta, porque no hay ni una tan sola línea de riel colocada en ningún punto del país. Entonces, este gobierno se maneja mucho por los spots, por las maquetas, y muchos de los salvadoreños en el exterior se lo creen que ya está funcionando, por ejemplo, el periférico en el oriente del país. Eh, Eso debe saberlo la gente. La gente hay que concienciarla de que quien se atreve a violentar la Constitución es capaz de todo, Blanca. Bueno, pues esperamos que esto ayude a informarles un poco de lo que está pasando y que puedan de alguna forma intervenir para el bienestar de las y los salvadoreños que tienen ahora pues una oportunidad importante para recuperar sus derechos y para tener un régimen que les permita vivir con mayor bienestar y sin miedo. Te agradecemos muchísimo, Francisco, por darnos este contexto. El agradecido con 4TV y contigo soy yo, Blanca. Muchísimas gracias.